Vamos a empezar entonces con esto que empezamos poco después de Navidad a escuchar que en Wuhan, en China, muy lejos, había aparecido algún brote de una infección respiratoria nueva, que fue aumentando rápidamente en el sector de Wuhan, y vimos cómo entró en cuarentena y aislamiento estricto toda esa zona, pero a pesar de lo cual, rápidamente esto se fue esparciendo a través del mundo, apareciendo en algunos brotes en Estados Unidos, en Europa, y rápidamente empezó a aumentar, como ustedes pueden ver en esta tabla de la Organización Mundial de la Salud, actualizada el 14 de noviembre, cómo fue aumentando progresivamente la infección por este virus que fue identificado como SARS-CoV-2 y que produce la enfermedad que todos conocemos como COVID-19. Y esto ha aumentado ya aproximadamente, hay más de 54 millones de pacientes afectados en el mundo y ha producido más de 1 millón de muertes. No solamente hay pacientes afectados, no solamente hay pacientes fallecidos, sino que también nos ha provocado un cambio de estilo de vida tremendo. De partida, los equipos de salud, todos andamos vestidos con equipos de protección, pero en la calle la gente empezó rápidamente a desaparecer, comenzaron las cuarentenas, se suspendieron las clases, se cerraron los restaurantes, y las calles de Santiago y de muchas otras ciudades se empezaron a ver, como ustedes ven estas fotos. Los niños empezaron a ver el mundo desde la ventana de sus casas. Chile no se mantuvo alejado de la pandemia, al contrario. Los primeros casos fueron por allá por marzo y empezó rápidamente a aumentar el número de pacientes contagiados, y esto llevó a proponer y realizar diferentes disposiciones sanitarias para enfrentar la pandemia. Primero, se establecieron cuarentenas y aislamiento, reducción del contacto social, se implantó un toque de queda, reorganización de camas hospitalarias, se suspendieron todos los procedimientos electivos, se suspendieron hospitalizaciones electivas, se acortaron lo más posible las hospitalizaciones de los pacientes que no estaban infectados por COVID y se aumentaron el número de camas críticas. Además, se suspendieron los controles ambulatorios. La recomendación era: no vaya al servicio de urgencia, no vaya al consultorio, no vaya a control médico si no es estrictamente necesario. Y esto, junto a, obviamente, el temor, el miedo por el contagio, hizo que efectivamente los pacientes que no estaban afectados por COVID-19 comenzaron a reducir su presencia en todos los centros de salud. Hubo reasignación de recursos también, obviamente. Pero de pronto nos empezamos a dar cuenta de que durante esta pandemia, COVID no era la única causa de muerte presente en nuestra población, en Chile, y esto ha ocurrido en muchos otros países. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en Chile. Siguen los tumores y en tercer lugar está COVID. Por lo tanto, ¿qué pasó con nuestros pacientes? ¿Dónde están? ¿Dónde fallecieron? Y es una pregunta interesante y que lleva a pensar si todas nuestras medidas, todas nuestras recomendaciones fueron tan correctas como pensamos inicialmente. Desde hace tiempo sabemos que las infecciones tienen un lugar preponderante en la generación de eventos cardiovasculares. Y es así como probablemente la influenza es uno de los mayores ejemplos, porque produce cuadros inflamatorios sistémicos a nivel endotelial de las coronarias, cambios vasomotores y aumento del estrés biomecánico a nivel de las arterias coronarias. Tenemos activación de las cascadas de coagulación y activación plaquetaria, y además un aumento significativo del consumo de oxígeno miocárdico
secundario a la hipoxemia, la taquicardia, la fiebre que causa el cuadro clínico. Todo esto va a llevar a la aparición de rotura de placa, estados protrombóticos y oclusiones trombóticas o no trombóticas de las arterias coronarias con el consiguiente síndrome coronario. Sabemos entonces que la influenza aumenta el riesgo del infarto, pero también sabemos que aumenta las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El registro ICAR nos mostró hace mucho tiempo que la influenza junto con las neumonias son una de las causas más frecuentes de hospitalización en Chile por insuficiencia cardíaca descompensada. Pero también sabemos que la vacuna antigripal disminuye la morbimortalidad en insuficiencia cardíaca y disminuye el riesgo de infarto y de reinfarto. Por lo tanto, si los virus, la influenza, un virus respiratorio, puede causar esto, nuestro temor era que, y así se confirmó rápidamente, era cuál iba a ser el efecto cardiovascular que iba a tener la infección por COVID en los pacientes cardiovasculares y en la población general. Rápidamente supimos también que el virus SARS-CoV-2 se unía a las células a través de la enzima de conversión tipo 2. Entonces, obviamente, siendo un parámetro o una enzima tan importante en el sistema cardiovascular, se planteó rápidamente que podría haber efectos cardiovasculares tremendos por COVID. Y además, en algún momento, afortunadamente, se demostró rápidamente que no era así, se llegó a plantear incluso la hipótesis de que el uso de IECA y inhibidores de la enzima, o sea, bloqueadores del receptor de la enzima de conversión, podían ser peligrosos en la infección por SARS-CoV-2. Eso, afortunadamente, se dejó de lado. Pero sí sabemos lo siguiente. En la cadena del eje renina-angiotensina-aldosterona, la ECA1 transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta se va a ir a unir a los receptores. El tema que existe además, este receptor de esta enzima, ECA2, que transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. ¿Cuál es el problema entonces? Que la angiotensina 1,7 es vasodilatadora, disminuye la inflamación y disminuye la fibrosis. A diferencia de la angiotensina 2, que es un fármaco que, o sea, es una hormona que aumenta la vasoconstricción, la inflamación y la fibrosis. Que el SARS-CoV-2 ocupe y disminuye el nivel de enzima ECA2, obviamente provoca un desbalance en los niveles de angiotensina 2 y de 1,7, disminuyendo esta última, y eso podría ser parte de la fisiopatología, del compromiso cardiovascular que provoca el virus en el organismo. Y es así como entra en las células de diferentes órganos, provocando a nivel tanto local, pulmonar, como a nivel sistémico, primero daño directo por el virus y también por activación de una cascada inflamatoria enorme que produce daño multiorgánico. En general, en cardiología, parte de nuestro quehacer en el intensivo está dado por los síndromes coronarios con y sin supradesnivel, por las arritmias, la falla cardíaca, la enfermedad del pericardio y la embolía pulmonar. Veamos cómo influyó COVID en estas diferentes patologías. Sabemos que desde un comienzo se descubrió ya en Wuhan y en China, y después se confirmó en el resto del mundo, que muchas patologías cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía coronaria, pero otras también, son factores de riesgo cardiovascular o riesgo de morbilidad y mortalidad frente a la infección COVID-19. Y sabemos además que la suma de varios factores de riesgo aumenta este riesgo de complicaciones y de mala evolución. ¿Qué pasa con los infartos agudos al miocardio?
Primero hablemos de infarto en pacientes con COVID. Hay varias series descritas ya, no demasiado grandes, entre 30 y 120 pacientes la mayoría. Yo quería mostrarles esta, por ejemplo, que es una serie italiana que mostró cómo pacientes con infartos con supradesnivel que tenían PCR positivo al momento del ingreso, encontramos que un grupo de pacientes, aproximadamente el 60% de los pacientes, tenían placas culpables del infarto agudo miocardio. Era una placa rota que formó un trombo. Pero en el 40% restante no se encontraron lesiones coronarias que explicaran el supradesnivel y la presentación del infarto en este paciente. Esto también hizo variar los resultados y la sobrevida. Se vio que la mortalidad de los pacientes con síndrome coronario agudo con placa periesclerótica culpable tenían una mortalidad de 35% comparado con los 45% de mortalidad de los pacientes que no tenían lesiones coronarias. Esto se ha ido repitiendo en diferentes series, como les decía yo. Y en esta serie, que es una serie inglesa, podemos ver cómo la infección por la mortalidad por COVID en el curso de un infarto es mayor, no llegando a ser significativa, pero es una tendencia a ser mayor en los pacientes con COVID positivo. Pero sí es claro, significativo, que el infarto en pacientes COVID tuvo mayor tiempo en intensivo y mayor tiempo de hospitalización. Además, este grupo encontró que los pacientes que cursaban con síndromes coronarios con COVID positivo tenían más eventos trombóticos y más propensión a la formación de trombos que los pacientes con COVID negativo. Y ustedes pueden ver aquí cómo hubo mayor tasa de trombosis de stent, mayor tasa de trombos en más de un vaso, mayor cantidad de trombos en los vasos y los niveles de dímero D eran mayor. Todo esto mostrándonos que obviamente la carga trombótica en los pacientes que cursan infarto y COVID positivo es mucho mayor. Pero ¿qué pasó en los pacientes que no tenían COVID, que hicieron un infarto durante la pandemia y eran COVID negativos? Como vemos aquí, comparado con el año 2019, una reducción muy significativa de la consulta por síndromes coronarios, tanto con supra o con infradesnivel, o sin supradesnivel, perdón, de angina inestable también. Como también hubo una disminución significativa de la consulta por arritmias, tanto auriculares como ventriculares y ya de arritmias. Efectivamente, diferentes series en diferentes países del mundo han mostrado que el número de infartos durante la pandemia disminuyó en forma muy significativa. Ustedes pueden ver aquí las curvas de Inglaterra, de los pacientes con síndrome coronario agudo, cómo disminuyó cuando comenzó la pandemia, y esto es el peor momento de la pandemia, cómo cualquier infarto o los infartos con supradesnivel o sin supradesnivel disminuyeron en esta serie de Londres. Y en esta serie de Italia, como hubo una 48% de disminución del infarto, 26% del infarto con supradesnivel y 65% de la disminución del infarto sin supra. Pero también hemos visto en esta serie que los pacientes que se presentan en periodo COVID con infarto, teniendo COVID negativo, hicieron mayores niveles de troponina, indicando de que la tasa de infarto o el tamaño del infarto es mayor en los pacientes en este periodo de la pandemia. Las fracciones de eyección descritas para estos mismos pacientes también fue menor en el grupo de pacientes atendidos por infarto en el periodo de pandemia que en el periodo prepandemia o en 2019.
Ahora, la mortalidad se mantuvo más o menos igual, cambió. Hay muchas series que nos están mostrando que la mortalidad de los pacientes con infarto aumentó significativamente durante la pandemia comparado con el año previo. Ustedes pueden ver aquí cómo aumentó la mortalidad del infarto total, de los infartos con supradesnivel. No ocurrió lo mismo, pero sí una tendencia con los infartos sin supradesnivel. Una de las razones de por qué los pacientes llegaban con más troponina y se iban con menos fracción de eyección, probablemente es por el retraso en la consulta. Obviamente los pacientes tenían miedo a consultar, habían restricciones a la movilización y además había sobrecarga de atención en los servicios de urgencia. Y ustedes pueden ver cómo en periodo de pandemia las tasas o los tiempos de puerta a balón fueron mucho mayores en el periodo COVID que en el periodo pre-COVID. Esto también se vio reflejado en el número de procedimientos, cómo las coronariografías, las angiografías disminuyeron y cómo disminuyó en forma significativa la cirugía cardíaca durante todo el periodo COVID. Bueno, ¿qué ha pasado en Chile? Y aquí quiero darle las gracias al doctor Duverne y su grupo, que me facilitó algunos datos muy interesantes de qué ha ocurrido en Chile con los pacientes con infarto. Básicamente, se produjo el mismo efecto que ha habido en otros lugares. Y ustedes pueden ver cómo, comparado con el 2019, hubo una reducción de 67,5% de las consultas por infarto. Pensemos que esto está en el Hospital del Tórax, que es un hospital sin un centro de urgencia ahí, sino que a él le derivan los infartos. Y una disminución de 67% de las aplicaciones. 60% de reducción en los infartos con supradesnivel y un 71% de los infartos sin supradesnivel. 40% aproximadamente de los pacientes con infarto que recibieron tenían PCR positiva para COVID. Encontraron además mayor frecuencia de INOCA o de infartos con coronarias normales, mayor presencia de alta carga trombótica en los pacientes que cursaban con infarto y mayor tasa de shock cardiogénico en este periodo también de pandemia. La sobrevida fue muy diferente en los pacientes con COVID infarto y COVID negativo versus COVID positivo, siendo mucho mayor la mortalidad de los pacientes que tenían infarto y COVID. Pero la mortalidad cardiovascular en este grupo fueron más o menos similares. Lo que nos está diciendo que los pacientes con infarto y COVID probablemente no se mueren por el infarto, sino que el infarto es una complicación más de este síndrome inflamatorio que provoca COVID. ¿Qué debemos hacer entonces? Porque da la impresión de que no lo hemos hecho muy bien, dado que no están llegando los infartos. Primero, debiéramos corregir el llamado de alerta a la población, educarlos en relación de cuándo tiene que consultar. No decirle no consulte, decirle, oiga, si usted tiene síntomas sugerentes de un infarto, sugerentes de otra patología cardiovascular aguda, debe consultar rápido a un servicio de urgencia. En segundo lugar, mantener un sistema de categorización rápida en los servicios de urgencia que nos permitan en el menor tiempo posible darnos cuenta que un paciente está cursando con un infarto y así poder iniciar el tratamiento. Y finalmente, debemos mantener la angioplastía primaria como el tratamiento de elección en los pacientes que cursan un infarto. Eso sí, manteniendo las medidas de protección para todo el equipo de salud. ¿Qué pasa con falla cardíaca? También disminuyó la consulta por insuficiencia cardíaca en forma muy significativa. Pero como podemos ver, y algo ya nos explicó el doctor Larrondo, las embolías pulmonares no disminuyeron en este periodo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con COVID o
posterior al COVID hicieron embolías pulmonares, pero también porque el reposo excesivo que tenía la pacientes o las personas en cuarentena favorecía la aparición de embolías pulmonares. Pero la insuficiencia cardíaca o la consulta por falla cardíaca aguda disminuyó en forma significativa. ¿Qué pasó con los pacientes con falla cardíaca que consultaron al hospital durante el periodo COVID? Bueno, tener COVID es un factor de riesgo en falla cardíaca. En general, ustedes pueden ver cómo la sobrevida de pacientes con insuficiencia cardíaca fue mejor en los pacientes que tenían COVID negativo versus los pacientes que eran COVID positivo. Y además, la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, perdón, con COVID, fue mayor en los pacientes que tenían COVID e insuficiencia cardíaca. También ustedes pueden ver aquí cómo los pacientes que desarrollaron falla cardíaca tuvieron mayor estadía en unidades de cuidado intensivo y mayor riesgo de intubación. Y esto fue independiente a la fracción de eyección que presentaban los pacientes con falla cardíaca. Como ven, disminuyó también en forma muy significativa las consultas. Estas fueron las consultas por falla cardíaca en azul, la falla cardíaca durante el 2019. Pero ustedes pueden ver cómo disminuyeron rápidamente las consultas por insuficiencia cardíaca mientras aumentó la consulta del COVID. Y esto fue significativo comparado con 2019, 18, 17 e incluso con el 2020 pre-COVID. Pero en los pacientes COVID, como les decía yo, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Y existe evidencia de que hay injuria miocárdica hasta el 25% de los pacientes. Esto mostrado por las troponinas. Ustedes pueden ver cómo el riesgo de muerte de los pacientes fue mayor en los pacientes que tenían troponina elevada que los pacientes que tenían troponinas normales. La insuficiencia cardíaca preexistente, como ya les mostré, es un factor de riesgo de mortalidad y complicaciones frente a infecciones. Y el COVID-19 puede causar insuficiencia cardíaca por múltiples mecanismos, algunos de los cuales se los muestro acá. Podemos tener miocarditis por infección directa del virus sobre el miocardio. La falla respiratoria y el distrés respiratorio van a generar hipertensión pulmonar y pueden provocar falla derecha. El desbalance entre demanda y aporte de oxígeno y de gasto cardíaco y la sepsis, sabemos que provoca normalmente bajo débito, la falla multiorgánica. Pero también vamos a tener síndromes coronarios agudos con oclusión coronaria o sin ella. Podemos ver también síndromes de Takotsubo más frecuentemente durante este periodo. En relación a la miocarditis, es de tipo linfocitaria. Ha sido demostrada por biopsias, por necropsias y por resonancia nuclear magnética. Y en pocos casos se ha demostrado presencia del genoma viral, como ustedes pueden ver en estas microscopías electrónicas. El tratamiento es principalmente el soporte hemodinámico, dado por apoyo hemodinámico vasoactivo o si es necesario asistencia ventricular con ECMO. La inmunoglobulina por 5 días puede ser útil. Y los corticoides, igual que en otras miocarditis viral, son importantes y útiles en la fase de no viremia, de cuando el virus ya ha salido o no está replicando en el miocardio. Porque en la fase aguda de viremia pudiera aumentar la replicación y pudiera ser peligroso en la evolución de los pacientes. Curiosamente, y recientemente salió publicado un artículo que nos muestra que en pacientes que tuvieron COVID, estos son un grupo de 26 pacientes que tuvieron COVID, que ya están recuperados del COVID y que tuvieron algún síntoma cardiovascular post-infección COVID, como pueden ser, el más frecuente fue palpitaciones, pero también algunos consultaron por dolor torácico. A ellos se les realizó una resonancia magnética de corazón y se encontró en la mitad de estos pacientes que tenían signos de edema y de fibrosis a nivel miocardio, signos de derrame pericárdico también
lo que implica que incluso en pacientes completamente asintomáticos y recuperados de COVID pudieran tener miocarditis subclínica evolucionando en estos pacientes. Por lo tanto, debiéramos tener una observación directa de los pacientes en el periodo post-COVID, sobre todo en aquellos que hacen síntomas cardiovasculares. ¿Qué hacemos? Nuevamente, corregir el llamado de alerta a la población. Tenemos que educar sobre los síntomas y signos de alerta de descompensación de la falla cardíaca. Organizar un sistema de teleconsulta de fácil acceso para controlar a los pacientes crónicos. Enseñarles a tomarse la presión, idealmente a pesarse diariamente y comunicarnos frecuentemente con ellos. A mantener la terapia con IECA y bloqueador del receptor de angiotensina 2. Y la vacuna antigripal anual, y sobre todo en este periodo, es muy importante. Para terminar, quisiera mostrarles esto. Estas son todas las muertes durante el periodo COVID. Y ustedes pueden ver aquí en naranja las muertes por COVID, y estos son muertes en morado, las muertes por no COVID, y ustedes pueden ver cómo ambas han aumentado. Pero cuando miramos las muertes hospitalarias, estamos viendo entonces que efectivamente las muertes por COVID aumentaron significativamente en el hospital, pero las muertes por pacientes sin COVID se produjeron fuera del hospital. Esta pudiera ser una lamentable explicación de por qué los pacientes no consultaron o no están consultando y que están muriendo mucho más en casa. Varios reportes han mostrado que la muerte súbita extrahospitalaria ha aumentado de forma muy significativa en los países que han tenido epidemias por COVID. Por lo tanto, la primera ola nos enseñó mucho. Hemos aprendido mucho en corto tiempo. Pero debemos seguir preparados para las marejadas que vienen. Muchas gracias.